Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de este programa que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy tenemos distintos temas. Vamos a comenzar hablando sobre el pozo canadiense, una tecnología que tiene que ver con las energías renovables y con la climatización de las viviendas o de los edificios. Vamos a hablar con ingenieros que nos van a detallar en qué consiste este sistema que para las soluciones que aporta no es tan conocido en todo el rubro de la construcción. También vamos a hablar de patrimonio y vamos a ir a uno de los lugares patrimoniales de la provincia de Entre Ríos. Vamos a conocer la historia del Molino Forclaz en el departamento Colón, en la ciudad de San José o en las afueras de San José. Allí está este molino que es histórico, que hoy es un museo provincial y que realmente tiene una historia muy interesante y una arquitectura digna de conocer de adelantados del siglo XIX. También vamos a hablar sobre ladrillos de hormigón celular, en esta oportunidad con la empresa Brimax, que nos va a contar sobre cómo están trabajando hoy en día, qué medidas adoptaron por la pandemia y también sobre los nuevos desarrollos y las ventajas de este sistema constructivo. Todos esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Stonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y esta semana tuvimos muchas repercusiones de la nota que mostramos la semana pasada del estado de los edificios del Plan de Viviendas Procrear en calle Espejo, aquí en la ciudad de Paraná. Un plan de viviendas que empezó teniendo 600 viviendas que por la inflación, por la demora en la construcción y todo lo que pasó, termina teniendo 426 y que no se puede entregar porque no tiene la planta de cloacas. Estuvimos hablando con gente de la Municipalidad de Paraná sobre este tema, que tienen que definir qué hacen con la planta cloacal. O hacen una obra coyuntural que sirva para poder entregar, aunque sea 100 viviendas, o hacen la obra definitiva, que llevaría unos 8 meses y ya obviamente que esto implica que las viviendas sean entregadas como mínimo en el 2020. Vamos a ver si en programas posteriores podemos seguir con este tema y tener más precisión acerca de la definición que se tome sobre este plan de vivienda, que son unas viviendas de primera calidad en un mercado como en el de Paraná, que necesita mucho este tipo de prestaciones como las viviendas. Vamos a ver si en otros programas seguimos con este tema. En esta oportunidad, en este bloque, vamos a hablar del pozo canadiense, una técnica que tiene que ver con las energías renovables, con la energía geotérmica. El ingeniero Martín Trápaga nos va a contar cómo se implementa este tipo de tecnología y qué características tiene que tener un lote para que se pueda desarrollar un pozo canadiense o un pozo provenzal, que son las dos maneras de conocer esta técnica. En realidad esto surge, nosotros somos una pequeña empresa que nos dedicamos a la construcción de viviendas familiares. Notamos hace un tiempo que hay una gran tendencia hacia todo lo que es energías renovables y construcción ecológica y todo ese rubro. Y surge hace un tiempito en una obra particular que unos propietarios nos proponen ejecutar un pozo canadiense. La verdad es que nosotros sabíamos poco del sistema, así que nos pusimos a estudiar y investigar, y es súper interesante.
necesita ciertos requisitos para funcionar, pero básicamente un pozo canadiense es un sistema de climatización que utiliza la energía geotérmica, que es la energía de la Tierra. Es una cañería enterrada que lo que hace es captar el calor o la temperatura de la Tierra en realidad y refrigerar ese flujo de aire que circula por dentro para ingresarlo a la vivienda. Bueno, este sistema está compuesto por 4 elementos fundamentales, que son el punto de captación, que es una chimenea con un filtro, que se coloca a una altura más o menos de 2 metros, para evitar el ingreso de cualquier insecto. Tiene un filtro que lo que hace es purificar ese aire, limpiarlo, para que el ingreso del aire sea un aire limpio. Y bueno, después tiene intercambiadores, que es un sistema de tubería, que es la pieza fundamental del sistema, que van enterrados. En nuestra región nosotros sabemos que a una profundidad más o menos entre los 2 y los 3 metros, la temperatura varía entre 18 y 24 grados. Entonces, es la profundidad que nosotros enterramos los caños. Nosotros elegimos como material de cañería PVC, porque consideramos que es un caño resistente, es un caño que no se oxida, que no sufre la corrosión, y es rígido. Entonces, esa cañería absorbe la energía de la tierra y la ingresa a la vivienda. Entonces tenemos el punto de captación, que tiene su filtro. Hay un pozo que tiene un sistema de sifón, porque todo lo que es el tendido de cañería tiene una pequeña pendiente que por ahí condensa y tiene que esa condensación caer en este pozo, que además sirve como una cámara de inspección para cualquier limpieza o mantenimiento que haya que hacerle, que es mínimo. Y finalmente tenemos un último componente, que es, en este caso nosotros pusimos un impulsor de aire, que es el único elemento mecánico, eléctrico del sistema. Después un sistema 100% ecológico, que produce una energía que no es residual, una energía limpia. Para que este sistema sea eficiente, por lo que estuvimos estudiando, necesitamos ciertas condiciones que tiene que cumplir el terreno donde se hace el proyecto, que son básicamente que el suelo tiene que tener una baja conductividad térmica. Esto lo sabemos mediante un estudio de suelo, tenemos que pedir que se analice para eso. También es requisito que dentro de la profundidad donde nosotros vamos a manejar, que es entre los 2 y los 3 metros, no exista la presencia de agua, de napa freática. Y como tercer característica, necesitamos un buen desarrollo de lo que es el terreno, una longitud que varía entre los 25 y los 40 metros. Puntualmente en el caso del proyecto donde se propuso ejecutar este sistema, cumplía con las 3 características que necesitábamos, así que bueno, en realidad el sistema nosotros no lo tenemos funcionando todavía. Hicimos el tendido de cañería, que van a ver en las imágenes seguramente, pero bueno, todavía tenemos que ejecutar ese punto de captación y el ingreso a la casa. Y realmente que es un sistema novedoso y que implica muy bajo consumo de energías no renovables. Realmente interesante el pozo canadiense o el pozo provenzal. Le consultamos al ingeniero en relación a cómo ingresa este aire dentro de las viviendas, si es que lleva algún artefacto en particular o no. Esto es una energía, es un sistema que viene a complementarse al sistema de refrigeración o de calefacción de la casa, no lo reemplaza. Lo que hace es aportar, es ayudar, lo que genera un ahorro en todo lo que es el gasto de energía para calefaccionar o refrigerar, entre un 30 y un 70% es el ahorro pero no viene a reemplazar a nada. Se debe hacer un balance térmico. Tenemos que hacer un balance térmico para nosotros saber dimensionar esas tuberías que vamos a enterrar. Eso va en función del volumen que queremos refrigerar, climatizar. En nuestro caso, nuestro balance térmico nos dio que con 2 cañerías de PVC de 200, ahí va a andar bien, que fue lo que hicimos. Enterramos 2 cañerías de PVC de 200 y bueno, eso nos dio el balance térmico.
Y sin dudas que, como vemos, es un sistema muy sencillo en cuanto a su tecnología. Directamente a la vivienda ingresa una rejilla que termina renovando todo el aire de los espacios interiores. Similar a lo que es una rejilla de ventilación de gas, en la que nosotros le pusimos un impulsador de aire, un motorcito. Bueno, lo que tiene de súper interesante el sistema es que es una energía inagotable, autosuficiente, que dentro de los beneficios que tiene es limpia, genera un muy buen nivel de renovación de aire y aporta humedad agradable a la casa, además de que no tiene impacto visual ni sonoro, ni te enterás que está funcionando el pozo. El pozo que nosotros decidimos hacer por las características del terreno es un sistema abierto porque nos da la longitud. Existen otros sistemas que son cerrados, que toma el flujo desde la casa y lo vuelve a aportar a la casa cuando no tenés la longitud para desarrollar este sistema abierto. Como contra, no tenés esa renovación de aire, pero bueno, cuando no tengas las medidas, estás obligado, si querés hacer este sistema, a ir por esa opción. Y le consultamos al ingeniero Martín Trápaga en relación al funcionamiento del pozo canadiense o pozo provenzal en las distintas estaciones del año. ¿Qué función cumplen en invierno, en verano y en las estaciones intermedias, donde las diferencias climáticas o la amplitud climática no es tan marcada como son la primavera y el otoño? Como el nombre lo indica, se llama pozo canadiense porque se usaba en la región, en Canadá, para lo que es calefacción, o también se lo conoce como pozo provenzal, porque se usaba en la región de Provenza, en Francia, para refrigerar. Nosotros tenemos la suerte de que por nuestra región, por la amplitud térmica que tenemos, sirve para ambas funciones. Generalmente va a ingresar aire a una temperatura constante que va a variar entre los 18 y los 24 grados, todo el año. Así que tenemos ese aporte de la temperatura, digamos, constante en ese margen. O sea que en verano refresca y en invierno calefacciona. Exacto. Así es. Y te permite, por ejemplo, en las estaciones intermedias, en otoño, en primavera, suprimir otro tipo de sistemas como una caldera, un aire acondicionado, un ventilador. Claro, lo que yo decía de que no viene a reemplazarlo es en los picos, cuando nosotros tenemos pleno enero, febrero o julio, agosto. Después en periodo, como decís vos, primavera, otoño, donde usás muy suave la calefacción o la refrigeración, sí, seguramente viene a reemplazarla. Ahí vas a tener un ahorro del 100%. Y además, lo que tiene interesante es que si lo haces en el periodo de obra, digamos, el costo es bajo en proporción de lo que es un sistema de refrigeración convencional. Y ahora vamos a hablar de costos de esta tecnología, que también termina siendo algo que hay que poner en la balanza cuando pensamos en cómo climatizar una vivienda. Es algo muy económico, como podemos ver, si uno lo planifica de entrada, cuando todavía en el lote no hay nada construido. Pero obviamente que la realidad es otra si pensamos un sistema así en una vivienda ya construida. Va a depender de tu balance térmico, de lo que tengas que colocar, de los diámetros de la cañería, de cuántos caños. Van a ver en imágenes también. Nosotros lo hacemos para una vivienda unifamiliar que tiene 3 dormitorios. Hay veces que lo hacen para instalaciones como escuelas, donde el costo es más elevado por el sistema que tienen que enterrar, pero no es significativo en lo que se relaciona con una construcción de una vivienda. No estamos hablando de un costo alto para nada. Por eso está bueno preverlo de entrada, porque además va a prever también tu sistema de calefacción complementario en función de eso. No te vas a ir a uno desde cero. Nosotros puntualmente en la que lo aplicamos es una vivienda que está un poco alejada, zona rural, que también para combatir un poco esa diferencia térmica que tiene la zona, utilizamos, por ejemplo, mampostería de hormigón celular, y bueno, y tiene un sistema de caldera, pero ya pensando en este aporte que le va a generar este pozo canadiense. Y cerramos este informe sobre el pozo canadiense consultándole al ingeniero Trápaga en relación a la poca difusión que tiene este sistema. ¿Por qué será que todavía
no lo conocemos tanto. Nosotros por lo que investigamos se usa mucho, en Europa se usa muchísimo, porque es una energía inagotable, la tenemos bajo los pies, pero bueno, no sé por qué no es tan difundido. Hacemos una pausa, la primera en el Proyectar de hoy, y en un minuto seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Segundo bloque en el Proyectar del día de hoy. Vamos a hablar de patrimonio con uno de los lugares, de los edificios patrimoniales más interesantes de la provincia de Entre Ríos, que tiene muchos, pero este encierra una historia particular, una historia familiar de la familia Forclas, que vamos a recorrer ahora con Juan Carlos Buet, director del Museo Provincial Molino Forclas. Él nos va a contar la historia de esta familia, cómo llega al departamento Colón, en las afueras de San José, y empieza a construir el lugar que hoy es un museo y que es un ícono turístico en toda la región. La familia Forclas, que son los dueños del lugar, llegan a este sitio en el año 1859. La colonia se había fundado en 1857, así que ellos llegan dos años después y empiezan a trabajar la molienda, triturar los granos y fabricar harina. Mayoritariamente fue la blanca, le decían ellos, que era la harina de trigo, pero también hubo algo de la harina de maíz, que ellos le llamaban la amarilla. Para fabricar la harina construyeron máquinas. Primero hacen un molino malacate, que lo tenemos guardado, que es totalmente hecho en madera. Realmente es una joya arquitectónica, puesto que está totalmente trabajado a mano. Los engranajes son de madera de ñandubay, de quebracho, los dientes también son de esa manera. Realmente es una máquina que tiene una precisión y una ingeniería impresionante. Ese molino es el molino más antiguo, lo hace Jean Forclas. Pero claro, el molino malacate tirado por mulas es una máquina lenta. Ellos necesitaban más producción, había mucho grano en la colonia. Entonces ahí toman la decisión de hacer un molino a viento para la molienda, así como los molinos que se conocían de Europa. Y Juan construye el molino a viento. Él toma la empresa de hacerlo y lo construye en 2 años, entre 1888 y 1890. Le ayudó Juan a hacer realidad el sueño de su máquina. El tema es que el molino nunca llegó a producir lo que Juan esperaba de esa máquina. Él pensaba con esta máquina triplicar el malacate, pero nunca llegó ni a igualarlo. Una frustración muy grande el molino a viento, muy grande. Bueno, nosotros en todo este periodo, yo ya hace 14 años que estoy acá en el Molino Forclas,
hemos recibido mucha gente que ha venido a investigar la máquina. En una oportunidad vino un grupo de estudiantes de la Universidad de Rosario, del Politécnico de Rosario, y ellos hicieron un trabajo de arqueología industrial, que fue revisar cada una de las piezas, tomar notas, y lo más importante para nosotros fue que pudieron hacer la planimetría, ¿no? O sea, hacer planos de los engranajes, tomar las medidas, dejar un dato muy importante para la institución. Pero bueno, dentro de ese trabajo estuvimos a analizar las máquinas, cómo funcionaban, y bueno, hicimos un trabajo minucioso en el molino de viento, precisamente que es lo que estábamos hablando, y llegamos a la conclusión que es una máquina muy precisa, una máquina perfecta. Y como nos va a contar ahora Juan Carlos Bouet, sin dudas que la máquina de este molino a viento, además de ser innovadora para la época, era perfecta en su ingeniería, o casi perfecta, mejor dicho, porque justamente de un mínimo detalle terminó siendo el desencadenante no solo de la historia del molino, sino también de la historia de Juan Forclaz, su creador. Le preguntamos a Juan Carlos cuál fue el problema que tuvo este molino. En realidad el problema que tuvo Juan, llegamos a la conclusión que estuvo en el sistema de aspas. Él le hace un juego de aspas planas y las aspas planas necesitan vientos muy fuertes, muy potentes para girar. Y acá en esta zona no tenemos ese tipo de vientos. Entonces el problema ha estado ahí. No en el funcionamiento, el molino funcionaba. El problema estaba en que no tenía continuidad el funcionamiento, entonces no era rentable el molino, no se podía tener gente esperando que vengan los vientos fuertes. Te digo que funcionaba porque en el libro de producción del molino Malacate, el molino Malacate a máxima velocidad, que pueden girar las piedras, son 8 metros por segundo, y a esa velocidad ellos sacaban más o menos unas 8 vueltas. Y hay días que figuran más de esas 8 bolsas. Entonces, esos días era que cargaban la producción del molino a viento, pero no figuraban más que 10 bolsas algunos días, 12 otros. Por ahí por una semana no figuraba solamente la producción de 6 bolsas. Así que ha funcionado, pero no era rentable. Ese fue el problema. Pero claro, eso le produce a Juan en realidad una depresión muy grande, ¿no? Haber hecho semejante máquina y semejante obra y que el molino no produzca como él esperaba. Eso afecta mucho a la salud. Y esta situación de la falta de rendimiento del molino o la falla que tenía que no hacía que pueda producir lo que Juan Forclaz había imaginado, lo llevó no solo a una tristeza muy grande, sino también a la depresión y luego a una enfermedad y a la muerte muy joven. Todo esto desencadenó sin dudas la historia en particular que estuvo no solo Juan Forclaz, sino también todo el predio. Pero le preguntamos a Juan Carlos qué queda en pie de todo esto. Lo que respecta al museo en sí, está el molino a viento, el molino Malacate, como te decía, está la casa donde vivieron ellos, que fue construida en 1880. Hay un galpón en donde era anteriormente la casa del padre de Juan, que de eso se rescató solamente una pieza, el resto es una reconstrucción. En 1996 se hizo una reconstrucción muy grande acá en el molino, que fue donde se puso en valor y en donde había varias paredes que se estaban derrumbando, ¿no? Por el descuido. Entonces se le hizo un trabajo de conservación cuando se le nombra Monumento Histórico Nacional en 1985, al poco tiempo se hace esa restauración, ¿sí? La parte edilicia de la casa cuenta con un comedor grande, 2 dormitorios en la planta baja
Un dormitorio de esos está recreado ahora como una cocina, ¿no? Que en realidad se usó en la última etapa, se usó ya como cocina. La cocina antes estaba en la parte exterior de la casa, lógico, la cocina y el baño estaban fuera. Y uno de los dormitorios está mostrado como una cocina, y un dormitorio sí que era el dormitorio matrimonial. Ese le hemos puesto mobiliario, todos los muebles que hay, en su mayoría son de descendientes de la familia que vivió acá en el lugar, que fueron donando los muebles. Y después, en el primer piso de la parte de la casa, están las bodegas donde se guardaba la harina, y hay otros 2 dormitorios chiquitos. Esos dormitorios se usaban para la gente que venía a traer el grano, que se tenía que quedar a pasar la noche en el lugar, entonces podían descansar en ese lugar. Hay que recordar que en esa época un viaje de acá a Concepción, Uruguay, era un día de viaje, ni hablar si el tiempo se descomponía, entonces tenían que quedarse ahí porque la harina no podía humedecerse, así que en realidad era un lugar con una vida social muy rica. Y más adelante vamos a seguir recorriendo más detalles, no solo de la historia del molino Forclaz, sino también vamos a hacer referencia a algunas actividades que se hicieron esta semana por el aniversario, el 9º aniversario del Museo del Molino Forclaz, y también en el marco de los 163 años de la Colonia San José. Algo que se cumplió esta semana y que por lo tanto se hizo una actividad virtual por obviamente esta situación de la pandemia el día jueves, que se pudo seguir por todas las redes sociales, muy emotiva, donde se recordó la importancia de este lugar para toda la región de San José. Ahora hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas Claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque de Proyectar, y ahora vamos a hablar sobre ladrillos de hormigón celular. El ingeniero Bruno Valli de la empresa Brimax, una de las empresas más importantes que hay en la Argentina con desarrollo de este tipo de productos, ubicado en la ciudad de Rosario, con varios años ya en el mercado de los bloques de hormigón celular. El ingeniero Bruno Valli nos va a destacar cuáles son las características y los beneficios de este tipo de productos. Este ladrillo tiene dos grandes grupos de atributos o beneficios, uno orientado al usuario final y otro orientado a quien construye con este material. Por un lado, para quien construye con este elemento van a encontrar una gran variedad de beneficios por su uso. Vamos a empezar primero hablando de lo que respecta a su liviandad. Por su escaso peso, este material les va a permitir a quienes ejecuten una construcción con hormigón celular el reducir las estructuras. Nosotros tenemos algunos cálculos que dicen que esos números están entre el 2,5 y el 6% de la cuantía de acero, y más o menos en números iguales en lo que es volumen de hormigón. Por otro lado, van a percibir una obra mucho más limpia. Lo cierto es que con el uso de este tipo de productos uno puede reducir hasta el 80% del consumo de mortero adhesivo. O sea, recordemos que antiguamente en los ladrillos tradicionales usábamos siempre una junta que está en el orden de entre los 7 y los 10 milímetros, y en el caso del hormigón celular usamos una junta que tiene 3 milímetros. Entonces, por ello también permite una gran reducción en cuanto a los volúmenes de mortero y al acarreo de materiales dentro de la obra en sí mismo, junto con una reducción también en el uso de agua. Nosotros tenemos algunos estudios. Y a la hora de comparar los costos en el desarrollo de una mampostería y pensar en un producto de hormigón celular, no hay que tener en cuenta solo el costo unitario o del mortero para unir, sino también en los tiempos.
en los ahorros que vamos a tener en la ejecución de la obra, que obviamente que va a significar menos gastos en mano de obra. Lo importante del costo final es no analizar el precio del ladrillo por sí mismo, sino analizar el precio del muro completo terminado. Hay que analizar, lógicamente, la mampostería, los insumos necesarios, los revestimientos y la mano de obra y el tiempo de ejecución. Esto es un factor destacable que quizás yo antes no lo mencioné. El ejecutar una mampostería en hormigón celular requiere menos tiempo de trabajo por su practicidad y facilidad de uso. Entonces, esto también tiene que ser trasladado dentro de la ecuación de costos, y cuando hacemos el balance de muro contra muro vamos a encontrar que estamos en un costo muy similar, por no decir igual. Hay una realidad en cuanto a la diferencia de tiempos. Una cuadrilla en la mampostería tradicional se compone siempre de un oficial más un ayudante. Ambos trabajan a la par y van a estar ejecutando en el sistema tradicional alrededor de entre 8 y 9 metros cuadrados por jornal en un muro que sea tipo portante. En el caso del hormigón celular, la cuadrilla se va a dejar de componer de esa forma y va a pasar a componerse de un oficial y medio ayudante. Es decir, que el ayudante va a poder asistir a 2 oficiales al mismo tiempo, porque hay muy poca mezcla que preparar, hay muy poco material que acarrear, entonces en consecuencia podemos reducir esta cantidad de personas. Y lo que tenemos que tener en cuenta también es que el tiempo de ejecución es menor, es decir, vamos a pasar de levantar entre 8 y 9 metros cuadrados por jornal a pasar a levantar entre 11 y 12 metros cuadrados por jornal en el mismo tipo de muro. Acelera bastante los tiempos de obra, y aparte la ventaja que tiene es que al tener poco material húmedo en lo que respecta a juntas y adhesivos, nos da la posibilidad de empezar a revestir la mampostería antes incluso. Nosotros tenemos experiencias en las cuales hemos estado revistiendo mamposterías prácticamente posterior a la terminación de la misma, y tenemos que sumar algo más también, que es su característica de impermeabilidad del producto. Este material por sí mismo tiene un beneficio que lo vuelve prácticamente impermeable. Si bien no podemos dejarlo sin revestir, nos da una capacidad de ser prácticamente impermeables, y esto nos posibilita a nosotros, nos da la posibilidad, de poder hacer un revestimiento del lado interno, aún así sin tener revestido el lado externo. O sea, podemos estar colocando yeso proyectado del lado interno del edificio en un clima como el día de hoy en Rosario, donde estoy yo, que es húmedo y está llovinando, y no tendríamos problema de avanzar con la obra. Y le consultamos al ingeniero Valli en relación a los morteros que se utilizan para pegar estos ladrillos. Y ahí hay que prestar atención a los diferentes tipos de morteros que se pueden utilizar y a los nuevos pegamentos poliméricos, estos que se utilizan con una manga, que tienen una aplicación muy rápida, pero que tienen una característica también particular que le quita una propiedad al sistema. Para poder pegar este tipo de ladrillos hay dos grandes grupos de morteros en el mercado. Están los morteros cementicios y los morteros poliméricos. En lo que respecta a mortero cementicio, todo lo que sea producto hecho en obra, dosificado en obra, no va a poder ser utilizado por una cuestión básica de aditivos químicos y espesor de junta. Van a tener que utilizar un mortero premezclado específico, así como en el mercado hay premezclados específicos para pegar piezas de porcelanato o gres cerámico que no se pueden intercambiar entre sí. También lo está para el hormigón celular. Cada marca principal del mercado tiene una línea de producto específico para este tipo de uso. Y después están los morteros poliméricos, que son los que vienen en manga, los nuevos productos que han empezado a aparecer en el último tiempo, que funcionan muy bien en cuanto a adherencia, tienen un muy buen comportamiento y son muy rápidos de trabajar y muy limpios. Lo único que tienen es un limitante en cuanto a su capacidad de uso. Por su forma de aplicación, los vamos a poder utilizar solo en muros que sean tipo no portantes. En todo lo que sea muro que reciba carga, van a tener que usar un mortero tipo cementicio. Cuando uno hace un muro con este tipo de productos, uno aplica 2 cordones en el ladrillo. Esos 2 cordones tienen 1 centímetro de diámetro, y cuando uno lo aplasta, el ladrillo encima, lo que se va a encontrar es que la junta se obtura y queda completo en un ancho de unos 8 centímetros, más o menos, 9 centímetros. Sucede que en un muro de 15, que es portante, si yo tengo una junta de contacto de 9, la sección efectiva es 9 y no 15. Entonces ya le estoy quitando sección efectiva al muro. Y ahora el ingeniero Valli nos va a contar cómo los afectó esta pandemia a la empresa Brimax y qué demanda están teniendo en las distintas regiones del país, con un producto que obviamente destinado al sector de la construcción tiene que ver con las autorizaciones o no que la construcción y las obras civiles tienen en cada una de las provincias. Por suerte, cuando comenzó la cuarentena conseguimos un permiso de operación, con lo cual en principio estuvimos haciendo unas tareas de mantenimiento en planta los primeros 15 días y luego muy brevemente pudimos retomar la actividad bajo protocolo estricto, por supuesto. Estamos con distanciamiento social, tratando de mantener la mayor cantidad de personas dentro de su casa, sin tener que recurrir a la oficina.
y lo que es operación de planta está operando con un protocolo extremadamente estricto. Pero estamos produciendo hace ya casi 2 meses y estamos entregando y despachando normal. De hecho, estamos exportando de forma normal prácticamente todas las semanas. El hecho de que Buenos Aires esté frenado repercute, lógicamente se siente, pero también es cierto que nosotros tenemos una muy buena demanda natural de la provincia de Santa Fe y los alrededores, entonces eso nos ha permitido mantenernos, no digamos al 100% de la demanda habitual, pero tenemos un buen valor y estamos no tan alejados del objetivo mensual. Se sintió, por supuesto, se siente que los despachos han mermado porque lógicamente si las obras no están en marcha, uno no traslada el stock que tiene en planta de distribuidor y el distribuidor no entrega en obra. Pero lo bueno de todo esto, lo destacable es que se han mantenido las consultas, se han mantenido los pedidos de acopio, se ha mantenido, digamos, una cadena comercial medianamente lógica. Y en este sentido también es importante tener en cuenta qué es lo que sucede con la obra pública. Hemos dicho que la construcción está en una constante caída en los últimos 25 meses y que la única salida quizás puede venir por el lado de la obra pública, que como todos sabemos también está cada vez más complicada. Pero le preguntamos al ingeniero Valli en relación a la relación de la empresa con la obra pública. Bueno, nosotros somos proveedores de obra pública desde el inicio de producción de planta, digamos. Hemos empezado a proveer desde que arrancamos la producción. En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, hemos realizado 3 barrios de vivienda, tenemos uno ya entregado, en realidad uno ya completo y finalizado, y tenemos 2 barrios más que están en plena ejecución. Y después somos proveedores de obras públicas en la provincia de Santiago del Estero. El año pasado se realizaron Torres del Río 2, este año está en ejecución plena Torre del Río 3, y también estamos entregando en Barrio Parque del Río, que ya está casi finalizado, con lo cual tenemos un buen volumen de obra pública en ambas provincias. El año pasado también hicimos un colegio, entregamos para un colegio en provincia de Buenos Aires. Y otro de los aspectos interesantes a tener en cuenta cuando hablamos de esta clase de productos innovadores es la capacitación que se le brinda a los profesionales y a los aplicadores, a los usuarios de este tipo de productos. ¿Cómo está desarrollando la capacitación en este contexto la empresa Briman? Todo este fenómeno de la pandemia nos ha obligado a reconvertirnos un poco a todos de manera abrupta al medio, al canal electrónico. En el último periodo, en estos últimos 60, 70 días, lo que hicimos fue mantenernos activos y mantener el contacto con el cliente y los potenciales usuarios. Entonces lo que decidimos hacer fue un ciclo de charlas virtuales, formamos una plataforma de webinars y en base a ellos generamos 3 módulos de capacitación, uno que está orientado en el aspecto 100% técnico del uso del producto, y después generamos el módulo 2 y el módulo 3, que son aplicaciones en PH y aplicaciones en vivienda según provincia, está focalizado incluso hasta por provincia. Esto lo estamos dictando por lo menos 1 por semana. Las primeras semanas hacíamos 2 o 3 por semana y ahora estamos haciendo 1 por semana, que se publica en nuestras redes sociales y en una cadena de mailings, y bueno, es público y abierto para todo el mundo. Y después lo que hacemos es algunas charlas focalizadas para constructoras específicas, las cuales nos consultan y nos piden capacitaciones puntuales para todo su equipo de trabajo. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Y esta semana, el miércoles 1 de julio, fue el Día del Arquitecto, así que desde aquí, desde Proyectar, queremos saludar a todos los arquitectos de la provincia de Entre Ríos y de la provincia de Santa Fe, con lo que hemos hablado, hemos tenido una relación muy larga y fructífera a lo largo de todos estos años. Gracias a todos los arquitectos, a los que conocemos, a los que miran Proyectar, a los que nos mandan mensajes, a los que nos tiran ideas para notas y a los que han podido hablar también aquí con nosotros en Proyectar y mostrar parte del gran trabajo que hacen con obras privadas, con obras públicas, por las ciudades de la región y también en todo el trabajo profesional, en la faz privada o desde el Estado. Saludamos a todos los arquitectos en su día que fue el miércoles y compartimos con ustedes el saludo institucional que realizó el Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos para saludar a todos los matriculados entrerrianos. En este Día del Arquitecto te queríamos contar que a pesar del contexto, siempre hay motivos para celebrar. Nuestro colegio cumple 30 años y se renueva. Con la actualización de su sistema informático. Con un rediseño de la página web
y con un ciclo de capacitación online para actualización profesional. Y todas las gestiones que estamos llevando adelante para congelar la matrícula el resto del 2020. En este Día del Arquitecto queremos saludar a los proyectistas, a quienes dirigen obras, diseñan espacios, también a los urbanistas, todos aquellos que trabajan por un hábitat mejor y por cuidar nuestro patrimonio. Hoy convencidos que pronto nos volveremos a encontrar. A todos los arquitectos entrerrianos decimos Feliz Día del Arquitecto. 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 Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Hacemos una pausa, la última de Proyectar de hoy, y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Creamos espacios residenciales, culturales y corporativos que funcionan en relación a su entorno. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Centro de la Construcción en Seco. Cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Último bloque de Proyectar y vamos a seguir hablando del molino Forclaz. Juan Carlos Buet nos va a contar ahora sobre los distintos tipos de visitas que tiene el museo y que son la manera más adecuada para embeberse de la rica historia que tiene este lugar. Hasta lo que fue marzo teníamos las visitas guiadas comunes, normales, en donde sos atendido por una guía del lugar que te lleva, te traslada a cada uno de los sitios y te va mostrando. Y después tenemos las visitas guiadas teatralizadas, que se hacen más o menos unas 14 en el año, en donde se convive con la familia vestida de época. Esas son muy lindas. Es la de los sentimientos, porque en la visita guiada teatralizada se convive tanto con la familia y se los ve en situaciones muy parecidas a las situaciones que vivieron nuestros abuelos. Entonces uno se traslada a esa época y se hace carne con la historia de Juan. Y es muy fuerte, es muy linda. Terminamos todos con una lágrima, y esa lágrima es un reflejo de ese sentimiento que se escribe muy adentro de uno, ¿no? Y después están las visitas guiadas nocturnas, esas se hacen en verano, en las cuales se apaga todo lo que es luz eléctrica, se enciende el candelabro, velas, lámparas que no estén, y se hace la guiada prácticamente sin luz. Esa guiada está contada por un duende que vive acá en el lugar, que es el que se encarga de cuidar el sitio. La familia también está en su casa. Una vez que se va el último turista, la casa está invadida por la familia. Y entonces uno puede verlos a ellos preparando la cena, o sentados en la mesa, o que pasan al lado de uno. Y realmente es muy linda, muy interactiva para los chicos, es preciosa, porque ese duende es un personaje realmente y los atrae en su historia. Van a buscar huevos a los virales, al fondo, en medio de las plantas. Realmente ha tenido una repercusión muy linda las visitas guiadas nocturnas. Siempre nos detenemos en el sistema constructivo, o al menos en los aspectos arquitectónicos
que se pueden ver en esos edificios, que muestran cómo fue la construcción en esa época y que en parte desde ahí también sale el valor patrimonial que hoy tienen. Le preguntamos a Juan Carlos Buet cómo fueron construidos los edificios que hoy tiene el Museo Ford Class. En el Molino Malacate, la construcción de los engranajes, como te decía, totalmente de madera. Obviamente son mecanismos mecánicos prácticamente. No había nada de ingeniería eléctrica en el lugar, ¿no es cierto? Y el molino a viento se nota la diferencia porque, bueno, ya son mecanismos más avanzados, ya son engranajes, son 25, 30 años de diferencia, entonces ya hay una construcción edilicia que es distinto. Arquitectónicamente, lo que es la parte de obra civil es impresionante. El molino a viento tiene paredes de 1 metro de espesor, piedra mora en su base, hasta los 3 metros. Después tiene 12 metros de pared de ladrillo, revocada en la parte interior de barro, cal. Y en la parte superior tiene un sombrero de chapa de zinc, que se mantiene originalmente. Ese sombrero trabaja sobre 4 ruedas, está apoyado sobre 4 ruedas. Esas ruedas tienen también una rueda de centrado y tiene toda una cremallera alrededor. Entonces ellos con una manivela giraban un engranaje, ese engranaje giraba todo ese techo y podía orientar las aspas hacia donde venía el viento. Ese mecanismo está en muy buen estado. Uno de los trabajos más importantes que se han hecho, obviamente autorizados por la Comisión Nacional de Museos, fue la colocación de los pisos, porque había un problema muy latente, que era que nosotros no podíamos acceder hasta la parte más alta del molino, que son 15 metros 30 de altura que tiene la máquina, puesto que los pisos estaban realmente en muy malas condiciones, muy apolillados, muy corroídos. Pisabas y eso era un tercopol, la madera. Es más, casi no se ha podido salvar nada de los pisos, porque cuando se los tocaba hacían polvo, ¿no? Eso se pudo hacer, los pisos intermedios, los 3 pisos de molino a viento, así que hoy día podemos subir por lo menos para poder hacer el mantenimiento. No está abierto al público la parte superior, por un lado por un tema de seguridad, las escaleras son muy empinadas. Obviamente que se hicieron las escaleras tal cual es las escaleras que tenía, ¿no? Se reconstruyó todo tal cual lo que estaba. Por suerte quedaban bastantes vestigios de clavos y eso, en donde las maderas estaban clavadas, entonces de esa manera se pudo reconstruir el molino de la manera que lo estaba en el comienzo. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar, WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Stonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y así llegamos al final del programa de hoy. Nos quedamos sin más tiempo, pero los invitamos como siempre a recorrer nuestras redes sociales. Allí estamos como Proyectar TV con distintos contenidos que vamos desarrollando sobre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico. También en el canal de YouTube tienen todas las notas de los 5 años con las propuestas de Proyectar. Nosotros nos volvemos a reencontrar
la semana que viene a las 14:30 aquí por Canal 9. Chau.